7:01 de la mañana, con nosotros Claudio Fermín, sociólogo, presidente del Partido Soluciones, integrante de la Mesa de Diálogo Nacional, candidato a la Asamblea Nacional. Claudio, buenos días, siempre es un gusto recibirte por aquí. Muy buenos días. Claudio, ¿cómo vienes analizando el panorama? ¿Cómo vienes analizando la corta cuenta regresiva al 6 de diciembre? Bueno, mi primera percepción en mi recorrido por el país es que el pueblo venezolano ha venido evaluando, y creo que lo ha hecho con detenimiento, de su conducta electoral pasada. Gran cantidad de personas, millones de personas, se abstuvieron, creyeron, porque eso fue lo que le vendieron, eso fue lo que le dijeron, creyeron que absteniéndose se podía promover un cambio, se crearía una situación de cambio, y sin embargo, ya evaluando, sopesando las cosas, la mayoría de las personas con las que he hablado que hicieron eso, que no votaron, bueno, están cambiando de actitud. Yo veo que hay una revalorización del voto, en particular en los sectores populares, es decir, en quienes más necesitan tener instancias donde reclamar, donde plantear sus asuntos. Así que yo observo una revalorización del voto, una especie de renacimiento del entusiasmo por participar. La gente ha empezado a encontrarle sentido a la elección de la Asamblea Nacional, que es una oportunidad para tener un cuerpo de legisladores que tengan otra actitud, que haya pues una nueva oportunidad para el contrapeso, para el ejercicio democrático, para el seguimiento de los asuntos públicos. Así que yo percibo que con todo y pandemia, Eduardo, y con todo y las limitaciones de gasolina, y que la campaña ha sido una campaña tan limitada, sin embargo hay una conciencia colectiva que va a producir una buena presencia en las mesas electorales. Esa es mi primera percepción. Claudio, ¿cómo no defraudar a esa conciencia colectiva? ¿Cómo explicarle hasta dónde puede llegar la gestión de una nueva Asamblea Nacional en medio del sufrimiento y las urgencias, para no generar falsas expectativas? ¿Cuál es la importancia clave de la próxima Asamblea Nacional? Nosotros hemos visto con tristeza, yo diría, desde Soluciones para Venezuela, que es la organización a la que pertenezco, hemos visto con mucha tristeza que en estos 5 años, Eduardo, el conflicto, la confrontación, se llevó en los cachos, por decirlo así, se llevó por delante cualquier buen proyecto, cualquier buena intención. Todo se lo tragó el conflicto. Primero fue el conflicto entre gobierno y oposición. Por una parte, aquel famoso te saco en 6 meses, que no está en la Constitución, y que fue respondido con un estás en desacato, que tampoco está en la Constitución. Y con esos dos modelos de arbitrariedades, pues por allí se abrió una espita muy inconveniente. Unos diputados se ausentaron durante 3 años, no fueron más porque bajo el argumento de que los demás estaban en desacato, y otros diputados convirtieron la Asamblea Nacional en el comando de campaña del G4, de que la Asamblea Nacional no es un comando de campaña de ningún partido. Y por ahí se fue ese conflicto, y al final lo insólito, como si no hubiese sido suficiente esa confrontación entre gobierno y oposición que paralizó a la Asamblea Nacional. Bueno, al final se peleó la oposición. Luis Parra decía que el presidente era él, Guaidó decía que el presidente era él. El Tribunal Supremo de Justicia resolvió un problema jurídico. Bueno, sentenció que el presidente legítimo era Luis Parra, pero eso no resolvió el problema político, y Luis Parra no fue capaz de convocar ni siquiera el quórum de la Asamblea. Guaidó tampoco fue capaz de convocar el quórum. Es decir, la oposición se peleó entre sí al final, y la Constitución establece muy claramente que es la Asamblea la que debe designar los rectores del Consejo Electoral. Ojo, pero es la Asamblea siempre y cuando reúna los 2/3. Si no se reúnen los 2/3 de los diputados, no tienen la cualidad, no tienen la potestad de designar la Asamblea, y tuvo que designarla el Tribunal Supremo. Así que la confrontación entre gobierno y oposición, las peleas entre la misma oposición,
caracterizó una asamblea, bueno, una asamblea que no tuvo ni siquiera la capacidad de conformarse como cuerpo. Así que yo creo que la expectativa que los venezolanos tenemos en relación a la próxima Asamblea Nacional es que sea una Asamblea Nacional de gente adulta, de gente seria, que comprenda que tienen una función de legislar, que tienen la obligación de hacerle seguimiento al gasto público, de vigilar, de hacer Contraloría Social, y que por Venezuela hay que llegar a acuerdos, entendimientos que permitan que las atribuciones del Poder Legislativo, la atribución contralora, la potestad legislativa, el ser el centro del debate nacional, pero la gente no debate por espíritu de contradicción. La gente no puede debatir, Eduardo, toda la vida estando en desacuerdo. La gente debate con miras a llegar a una síntesis, a un acuerdo. Así que yo aspiro que tengamos una Asamblea Nacional con una nueva actitud, que enserie la política, que sea una Asamblea Nacional seria y sobre todo que tenga por delante el interés nacional. Este extravío que tuvimos que padecer de una Asamblea que entregó sisgos, que entregó monómeros, que permitió el desfalco del oro venezolano, que dio pie a un atentado contra la soberanía, estimulando el bloqueo, eso no debe repetirse. Así que yo tengo muchas expectativas con una nueva Asamblea Nacional que funcione, que brinde soluciones, que dé resultados. Claudio, a propósito de las soluciones, me tocó venirme anoche de Valencia después de las 8. Colas inmensa para dormir con la estación del Bohío cerrada, tú sabes, con la esperanza de que llegue una gandola. Colas inmensas en la regional del centro, en la oscuridad, en la soledad, corriendo riesgos de todo tipo. Tú estás hablando de acuerdos por Venezuela, tú estás hablando de interés nacional. Claudio, para ti, este sufrir, este nuevo nivel del sufrir del venezolano como esto que te estoy describiendo y que todos sabemos, pero que no todos los venezolanos padecemos por igual, porque una cosa es ser caraqueño y otra es ser tachirense. Pero es que resulta que ya en Carabobo, en Aragua, incluso en Miranda, camino, las estaciones que están camino a Caracas, cerca de Tazón, también con largas colas. Eso llegó para quedarse. ¿Hasta dónde pueden llegar los acuerdos en razón del interés de la gente? Bueno, esa es una de las materias fundamentales. Esa es la más visible. Esa es penosamente la más visible, la de la gasolina. Porque luego hay unas romerías, unas colas que no son tan nutridas, tan visibles, como la tragedia que tienen los venezolanos cuando tienen una receta en la mano. ¿Qué hacen con las recetas? ¿Con qué compran la medicina? El mismo pueblo se ha convertido, para proteger a su familia, en un pueblo limosnero. Cada quien pidiendo aquí, pidiendo allá para comprar un remedio, para comprar una medicina, para hacerse una resonancia magnética, para hacerse unos exámenes. Es decir, nos hemos convertido en el país del no hay. No hay medicinas, pues no hay nada en los organismos públicos, no existe la gasolina. Entonces, este problema económico tiene que repensarse. Ya no es un problema de gobierno y de oposición, es un problema del drama que vive el país. Una economía no puede echarse hacia adelante cerrando negocios, multando comercios, invadiendo inmuebles, expropiando fincas, cambiando las normas todos los días y creando una inseguridad jurídica que priva sobre todo lo demás. La economía tiene que recuperarse con incentivos, con apoyo crediticio, con respaldo tecnológico de las universidades a los agricultores, a los industriales, con seguridad jurídica. Y esa es la orientación que debe tener la nueva Asamblea Nacional. Nosotros debemos luchar por el cambio, pero no el cambio para avivar más conflictos, no el cambio para que los perseguidos de hoy sean los perseguidores del mañana, no, el cambio para reorientar y rectificar políticas equivocadas. Esa política de desabastecimiento que estamos viendo, que ha sido agravada de manera perversa por el bloqueo económico. Sin embargo, el bloqueo no es la causa, el bloqueo no es el origen, porque allí están los iraníes. Irán tiene un bloqueo económico espantoso, pero Irán es el que está exportando la gasolina para nosotros. Quiere decir que hay otros elementos. ¿Cómo es posible que después de 100 años de explotación petrolera, 100 años con una cultura petrolera tan arraigada, bueno, algo pasó tan grave, que no somos capaces ni siquiera de producir gasolina? De tal manera que tiene que haber acuerdos, a eso nos referimos.
Establecer responsabilidades. Bueno, cada quien tiene su lista de buenos y de malos. Lo que pasa es que ninguna lista coincide. Claudio. Muchos creemos que la responsabilidad es del actual gobierno y de las pésimas políticas. Pero ya que estamos en el hoyo, ¿qué hacemos? Tenemos que ponernos de acuerdo a ver cómo salimos de este punto negro entre todos. Así que ponerse de acuerdo no es alentar la impunidad. Ponerse de acuerdo no es absolver la responsabilidad de nadie. Ponerse de acuerdo es entender que esta crisis económica nos debe hacer reorientar políticas, enfrentar el bloqueo juntos. A eso nos referimos. Claudio, te agradezco mucho estos minutos. Hasta pronto. Mucho éxito. Muchas gracias. Claudio Fermín, amigo, sociólogo, presidente del Partido Soluciones. Regresaremos.